vamos a ir a materia política a propósito de lo que ayer ya se aprobó en el Congreso Nacional. Ha sido una semana muy intensa a propósito del proceso constituyente, que eso ya estaría listo, pero sabemos además que otros artículos se verían por separado y es ahí donde la UDI terminó muy molesta, sobre todo con los partidos oficialistas. Claro que sí. Para hablar más respecto a este tema vamos a tomar contacto con el diputado Jorge Alessandri. Estamos ahí, vamos a mejorar ese contacto para hablar entonces de esta suspensión de la UDI de Chile Vamos. Ahí está el diputado con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Y a propósito de eso, en la primera pregunta, diputado, de este distanciamiento, molestia de la UDI y de la notificación que le habría hecho la presidenta de su partido al ministro del Interior. ¿Qué novedades, si es que las tiene a esta hora de la mañana? ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Primero decir que se aprobaron cosas muy importantes en el Congreso esta semana, a pesar de la violencia que vimos en la sala, entre diputados, desde las tribunas, por redes sociales, pero también gente que entró a la sala. Yo creo que más allá del debate que estemos dando, esas son cosas que no debieran ocurrir. Debemos siempre mantener un ambiente de cordialidad y de modales mínimos para poder hacer un intercambio democrático. Efectivamente se aprobó a principio de semana el acuerdo de la mesa técnica, este proceso que posibilita que Chile tenga plebiscito, elección de convencionales, luego plebiscito de salida, o sea, un camino que dura 2 años para una nueva constitución. Era un acuerdo firmado por todos los partidos, así salió de la Cámara de Diputados y después algunos partidos quisieron incluir otras reformas respecto a independientes, respecto a paridad en el resultado de mujeres y respecto a pueblos originarios. Nosotros apoyamos todo lo que sea fomentar la participación de mujeres en política, también de pueblos originarios, por eso votamos en general los proyectos afirmativamente, pero había cierta conversación y cierto acuerdo con los otros partidos de Chile Vamos para en las cosas que no estábamos de acuerdo, que básicamente es que se interfiera el valor del voto de la democracia y que una persona, por ser de un género distinto, sea hombre o mujer, con mucho menos votos, con menos del 1%, termina siendo elegido y una persona con una gran caudal de votos termina perdiendo, porque es igualdad de género, no es solamente pro mujer, sino que si el primer candidato es hombre, también puede ser pro un candidato hombre. Y eso habíamos llegado a cierto acuerdo y evidentemente en la sala se vio que no se votó así. Incluso los presidentes de esos partidos o los jefes de bancada que son parlamentarios votaron una cosa distinta y evidentemente para formar coalición y para hacer coalición y trabajar unidos uno necesita que se respeten ciertos acuerdos y poder saber cómo se va a votar o cómo se ha acordado votar. Si hay cosas que quedaron fuera, no es porque hayan quedado fuera ex profeso, sino que es porque no había acuerdo para ponerlas adentro de los acuerdos. Por eso la molestia de ayer. Diputado, pero en esta jornada Mario Desbordes ha dicho lo siguiente: la UDI no tiene derecho a veto permanente, tiene que acostumbrarse a que eso no existe. Esto lo dijo en una entrevista radial durante la mañana. ¿Qué opina de estas declaraciones del presidente de Renovación Nacional? Yo no estoy en política para pelear, para insultar por Twitter, para gritar desde las graderías. Me parece que ese no es el camino. Nosotros estamos en política para plantear nuestros argumentos, decir lo que pensamos, defender nuestros votos y ojalá formar coalición con los partidos que piensen parecido a distinto a nosotros. Nadie está para veto. Los parlamentarios tienen esa facultad de votar a favor o en contra, de defender los votos. Y nosotros dijimos que manipular la democracia y que termine siendo elegida una persona, hombre o mujer, que sacó un 0,5% por el solo hecho de darle paridad de género a ese distrito, nos parecía antidemocrático. ¿Diputado? En cambio, nos parecía bien y votamos a favor que en las candidaturas sí fuera 50-50. Prefiero no contestarle a Mario Desbordes eso, prefiero que sigamos conversando y ojalá se restablezca Chile Vamos más temprano que tarde. Y eso, ¿usted está de acuerdo con la decisión tomada por la presidenta de su partido? Y le reitero, si usted ha tomado contacto en las últimas horas con ella, con alguien de la directiva, como para saber si esto es una decisión definitiva o una pataleta, como decía, por ejemplo, Matías Walker, que lo entrevistamos durante la mañana, pero ha insistido en que es algo temporal.
Bueno, yo espero que así sea. Evidentemente es una decisión consultada. Todos los diputados estuvimos de acuerdo, los senadores estuvimos de acuerdo. Este proceso dura 2 años y nosotros, si en la primera milla, al inicio, empezamos a faltar a los acuerdos, me da mucho miedo a mí lo que pueda pasar en este proceso en el futuro. Probablemente va a ser el proceso político más importante que nos va a tocar a los chilenos en nuestra vida. Cambiar una constitución en democracia nunca ha sido fácil. En general, los cambios constitucionales se dan en revoluciones, se dan en golpes de Estado, se dan en dictaduras, así ha sido el año 1925, así fue en 1833, con mucho conflicto social. Por lo tanto, si vamos a hacerlo como un país civilizado, en democracia, llegando a acuerdos políticos, es muy importante que los cumplamos y era mejor notificar a la coalición de que no aprobábamos lo que ocurrió ayer de una vez y no seguir dilatando este proceso que se iba a ir cayendo a pedazos a medida que avanzáramos. Son 2 años, van a ser 2 años muy difíciles para la economía, sí, para el país, para la convivencia política. Es que quiero preguntarle porque respecto Dígame. a lo mismo, que este malestar parece venir o provenir en este caso del oficialismo solamente de la UDI, porque si bien dicen que no respetaron los acuerdos, en Renovación Nacional y en Evópoli, incluso el día anterior, trataron, o por lo menos lo que ellos mencionaban, era de ser muy cuidadosos con el acuerdo global y general, y por eso se vieron estos artículos en particular ya como proyectos de ley. Entonces, acá parece haber un malestar solamente de una parte, que en este caso sería de la UDI. Por eso, ahí donde no se cumplió el acuerdo, cuando el acuerdo se cumplió en el momento que se respaldó el acuerdo global al que se había llegado el 15 de noviembre. Bueno, eso es verdad que se respetó el acuerdo, estas cosas se llevaron como proyectos paralelos, pero nosotros estamos en desacuerdo con el fondo. Creemos que manipular el valor del voto afecta al final la democracia y duele mucho cuando en los pasillos parlamentarios que votan a favor de estas iniciativas le dicen, mire, en realidad yo creo que hace mucho daño, pero me están funando en redes sociales, pero me están diciendo esto en la calle, pero no lo votaría jamás para la elección de diputados, porque si piensan que es una buena solución para la democracia, ¿por qué no entonces ampliarla a la elección de diputados? Lo que se votó ayer es solo para la elección de los asambleístas de esta convención constitucional. Entonces, al final, cuando uno escucha en privado un argumento, pero en público otro para la galería o para ganar el aplauso del momento, la UDI no está en eso. Si tenemos que bailar con la fea, si tenemos que llevar una opinión que sea menos popular en la calle, pero va por nuestras convicciones, vamos a estar siempre firmes y siempre duros en esa posición. ¿Es por las convicciones del partido o están pensando en la ciudadanía, diputado? Bueno, las dos cosas. Las convicciones de un partido político son las que ese partido político piensa que le hace mejor a la democracia y a la ciudadanía. ¿Hoy día las mujeres pueden participar de la Asamblea Constituyente? Sí, antes de esta ley podían. ¿Podían los pueblos originarios? También. 40% mujeres tenía la ley actual porque copia los diputados. Nosotros hemos propuesto ayer y hemos aprobado subirla a 50, que el 50% de los candidatos deba ser del otro género. Lo que no estábamos de acuerdo es interferir la validez del voto. Que salga una persona con 3% de los votos y se pierda alguien con 40% de los votos. Los chilenos han reclamado mucho porque en este Congreso hay unos 20 diputados elegidos con el 1%. Si estas reglas que aprobamos ayer se aplican a la elección de diputados, usted va a tener alrededor de 60 personas elegidas con un 1 o un 2% solamente para mantener la igualdad y la paridad de género. Incluso aprobamos ayer una norma que exige que el 10% de los candidatos sean discapacitados, como si los discapacitados no fueran ciudadanos de pleno derecho, como si no hubiera un diputado que es primera mayoría en el distrito de Las Condes, que es Francisco Undurraga, que siendo discapacitado igual ganó una primera mayoría en su distrito. Entonces ya bordeamos el ridículo. Incluso había una indicación que por suerte se perdió, que obligaba a que el 5% de la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional fuera de minorías sexuales. Entonces, usted ya empieza a llevar los argumentos al absurdo y en cada uno de estos, a nuestro juicio, va perdiendo la democracia y si pierde la democracia, pierde Chile finalmente. Diputado Jorge Alessandri, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a usted por el contacto. Buenos días.